Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la importancia que tiene la dieta en un caso concreto, en este caso en el cáncer de páncreas. En los últimos años las estadísticas nos dicen que el cáncer de páncreas ha multiplicado bastante abundantemente su incidencia, es decir, hay muchísimos más casos de cáncer de páncreas que antiguamente, que hace años. El cáncer de páncreas se caracteriza o tiene, vamos a decir, algunas características especiales, y una de ellas es que quita el hambre. Tiene un efecto anorexígeno. Palabreja, ¿verdad? Bueno, imaginaros, anorexígeno nos suena a anorexia, gente que no come, pim, pero no es un trastorno de la conducta alimentaria en el caso del cáncer de páncreas. Simplemente que es un efecto que produce en el cuerpo de las personas que lo padecen. Se les quita el hambre, se les quita el apetito, no tienen ganas de comer, y esto muchas veces nos puede llevar a sufrir desnutrición, es decir, que no tengamos los suficientes nutrientes para que el cuerpo haga frente a la lucha contra ese cáncer de páncreas, que además el páncreas es un órgano que participa también en la digestión de los alimentos y en la gestión del metabolismo. Por lo tanto, bueno, pues si se ve alterado por esas células cancerígenas, esa, vamos a decir, utilización de algunos nutrientes no va a ser la óptima, la que deberíamos tener en un estado de salud, evidentemente. Por lo tanto, la dieta podríamos decir que es fundamental en cualquier tipo de cáncer, pero en el caso del cáncer de páncreas es algo que tenemos que vigilar para ser capaces de aportar a esa persona todos los nutrientes y la energía que necesita. ¿Por qué? Porque una de las principales consecuencias que tiene el cáncer de páncreas es la pérdida rápida de peso corporal. Eso iría asociado, si lo asociamos al cáncer, hay una palabra que indica esa pérdida incontrolada, ¿no? de peso y de masa muscular y de fuerza, que sería la caquexia, y es una de las consecuencias, ¿no?, de ese cáncer de páncreas, que aparece especialmente cuando no hay una buena nutrición. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ante un diagnóstico de cáncer de páncreas? Ponernos manos a la obra rápidamente para prevenir, para tratar de evitar esos posibles efectos negativos en el metabolismo de la persona que lo tiene. Que ojo, que no es fácil, porque ya hemos visto, os acabo de decir cómo el cuerpo de esa persona enferma es como si le estuviese dando señales contrarias, ¿no?, a él mismo, es decir, no te alimentes, no comas, no sé qué, no sé cuál. Igual tiene algo que ver con el tipo de dieta de dieta que llevaban antes, ¿no?, de esas personas, porque hay un nutriente principalmente que no es especialmente beneficioso, y diríamos que son los azúcares sencillos, los azúcares libres, que pueden suponer un exceso, ¿no?, de trabajo del páncreas cuando se come. La insulina se crea en el páncreas, por lo tanto ahí podríamos hacer alguna relación, que aquí estoy yo divagando un poco en esta reflexión, pero que realmente los estudios sí nos dicen que una dieta rica en azúcares sencillos no es beneficiosa en el caso del cáncer de páncreas. Bueno, casi diríamos que en ningún tipo de cáncer. En el caso de las personas, además, con cáncer de páncreas, el tratamiento farmacológico para ese proceso oncológico lo que hace es modificar muchas veces el sabor de los alimentos, lo que lleva a rechazar el consumo de algunos de ellos, y por lo tanto estaríamos también limitando
en parte la nutrición, ¿no?, de esos, a través de esos alimentos, y esto es algo que podemos en parte mejorar, ¿no? También de alguna manera reduciendo, por ejemplo, la temperatura de los alimentos. Los alimentos fríos tienen menos sabor que los alimentos calientes. Podemos mejorar el aporte, por ejemplo, de las verduras tomando cremas frías en lugar de cremas calientes, que son menos aromáticas y tienen menos sabor. En el caso de postres o de frutas, por ejemplo, las podemos dar en formato helado, que ese frío limita el sabor, en lugar de tener las frutas, pues imaginaros que se recomiendan muchas veces frutas calientes, templadas, cocinadas, para que sean más fácilmente digeribles, como por ejemplo una manzana asada o una compota, sin adición de azúcar, por supuesto, solo con los azúcares naturales de la fruta. Si las tomamos frías, refrigeradas, también disminuimos ese sabor, esa potencia de sabor, y estamos favoreciendo también la digestión con esa fruta cocinada. Ahí tendríamos una técnica, por ejemplo culinaria, podríamos decir, una estrategia para favorecer la ingesta de alimentos que causan rechazo, por ejemplo, por su olor o por su intensidad de sabor. Siempre se pueden aportar también, vamos a decir, un poco diluidos, ¿no? Por ejemplo, las frutas trituradas con agua para que estén menos concentradas. Pero ahí igual tenemos una dificultad con la cantidad. Bueno, tenemos que probar diferentes estrategias. Uno de los alimentos que modifican fácilmente su sabor y que causan rechazo son las grasas. Habría que probar con diferentes tipos de grasas en el caso de que la habitual cause rechazo. Inicialmente se puede comenzar utilizando solamente aceite de oliva en pequeñas cantidades. Aceite de oliva de sabor suave va a ser mejor tolerado que los aceites de oliva virgen extra, que pueden tener un sabor un poco más amargo o un poco más acentuado. Las grasas de la dieta deberían ser grasas saludables. A veces las cremas de frutos secos, cremas o mantequillas hechas también con semillas, como por ejemplo el tahini, que sería una crema de sésamo, pues nos pueden ayudar a mejorar en pequeña proporción el aporte nutricional y energético. Y un ingrediente básico en la dieta de las personas con cáncer de páncreas serían las proteínas también. Es decir, reduciríamos el aporte de hidratos de carbono sencillos y aumentaríamos en este caso los porcentajes tanto de proteínas como de grasas saludables para que el cuerpo tenga suficiente energía para seguir funcionando. Cuando se ha producido ya esa pérdida involuntaria de peso en el caso de los pacientes con cáncer de páncreas, no se trata de engordarlos, porque ahí corremos el riesgo de hacer prácticas inadecuadas, como aumentar enormemente los hidratos de carbono, que a veces no resultan beneficiosos porque complican el funcionamiento también de ese páncreas. Le damos un exceso de trabajo. Por lo tanto, vamos a tratar de mejorar el aporte nutricional, aunque sea en pequeñas cantidades. Y ahí, como os he dicho en muchísimas ocasiones, podemos echar mano de alimentos que aumentan los nutrientes, pero sin aumentar el volumen. Si existen problemas para la ingesta de alimentos, porque no hay hambre, es mejor comer 5, 6, 7 veces las que haga falta para conseguir el aporte total de nutrientes. No empecinarnos en que el paciente tiene que comer 3 veces, primero, segundo y postre. Pues no, porque igual no es capaz de ingerir tantos alimentos y sin darnos cuenta estamos reduciendo la ingesta. Es decir, si yo le pongo un primer plato, un segundo y un postre y deja la mitad de cada uno, ya no está ingiriendo lo que necesita. Si yo le pongo más número de ingestas y reparto esos nutrientes en las diferentes ingestas, por ejemplo, quito el postre de la comida
y pongo un entrante separado, media mañana, media tarde, podría ser en este caso, y una recena, que podría ser simplemente un yogur con un poco de fruta para esa recena, ¿no? Antes de irse a la cama, o un vaso de leche templadita, que igual es más apetecible. Es decir, hay diferentes opciones, pero repartir las ingestas facilita conseguir suficiente aporte de nutrientes y de energía cuando no hay hambre. Lo que siempre tenemos que intentar con un paciente que tiene cáncer de páncreas y que además tiene pérdida de peso y detectamos desnutrición, en primer lugar tratar de evitar esa desnutrición y en segundo lugar mantenerla a lo largo del tiempo. Por eso os insisto en la importancia que tiene poder disfrutar lo que se pueda de lo que se está comiendo. Si ponemos grandes cantidades, no se disfruta porque estamos viendo que no se termina. Y para el propio paciente sería dificultad, ¿no? El decir, mira qué poquito estoy comiendo. Si yo me termino todo lo que me ponen en el plato en más ocasiones, pues realmente es más satisfactorio. Si yo preparo las comidas de manera que disminuyo el olor, disminuyo la dificultad para comerlas por ese rechazo que puede existir, también disfruto un poco más del momento de la comida. Es decir, hay que hacerlo lo más fácil posible y adaptarse a las dificultades que pueda tener cada uno de los pacientes. ¿Que me sabe todo metálico? Vamos a tratar de buscar alimentos que sepan mejor y siempre tratando de equilibrar la dieta. De esa manera vamos a conseguir una muchísima mejor nutrición, que no hace falta tener un exceso de peso, que se puede estar delgadito y tener un cuerpo perfectamente nutrido que haga frente a todo aquello que está pasando. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.